La venganza de Lucifer. Óigame, qué título tan interesante. La venganza de Lucifer. ¿Y de qué irá a tratar el tema de hoy? Bueno, no puede perdérselo. De antemano, gracias por compartir nuestro tema. Gracias por compartir todos nuestros materiales desde Escuela Sabática Hoy, Vida y Salud con Mari, en línea con su servidor Oliver Coronado y todos nuestros programas. Ustedes ya conocen nuestro sistema. Con un clic yo me paso directamente a la pantalla donde están los mensajes. Les pregunto si vamos avanzando bien en el tema, cómo vamos hasta aquí, si me estoy haciendo entender, leo algún comentario que pueda mirar porque tengo múltiples pantallas y puedo identificar cualquier mensaje y rápidamente colocarlo en la pantalla. Y nuevamente con otro clic, saludos para Eloína, para Aristides, para Elizabeth, gracias por estar en sintonía. Y con otro clic me paso directamente a lo que es el tema. La venganza de Lucifer. ¿Saben que la creación de este planeta, que fue el tema que vimos en el tema justamente anterior, valga la redundancia, está casi que en paralelo con el momento cuando en el cielo se gestó una terrible rebelión? Eso es interesante. Por esa razón, en la serie he presentado los temas con orden cronológico. Hemos visto y conocido a Dios, hemos visto que Dios creó ángeles, hemos visto que un grupo de ángeles liderado por Lucifer se rebelaron y ahora también vimos que Dios los sacó del cielo, les dijo, mira, no pueden estar aquí. Y ahora, en paralelo, vamos a mirar el hecho de que Dios crea la tierra con un fin muy especial, pero Lucifer no se queda tranquilo y quiere vengarse de no haber logrado su objetivo en el cielo. Así que voy a iniciar teniendo como siempre una palabra de oración. Yo les voy a pedir que puedan orar con este servidor. Vamos a orar. Acompáñenme, vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra crecemos, somos edificados. Gracias, Señor, porque hay fundamentos sólidos en nuestra fe y los estamos estudiando, repasando, compartiendo con aquellos que no lo conocen, ampliando lo que tú nos has dado. Permítenos, Señor, que cada día que nos relacionemos contigo, nosotros podamos conocerte más y rendir toda nuestra obediencia a ti como agradecimiento por la gran salvación que has hecho para nosotros como seres humanos. Bendice a toda la audiencia y todos nuestros canales de transmisión. Te lo rogamos e imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ya estamos listos y vamos a tener un tema sumamente interesante, la venganza de Lucifer. ¿Y qué hará ahora Lucifer una vez que Dios dice, mira, aquí no puedes estar, en el cielo no puedes estar? Luego Dios crea un planeta perfecto, lo hace delante de todos sus seres en el universo. Dios muestra por qué Él es diferente a Lucifer. Les da una demostración al universo, definitiva, una demostración de que Él es digno de ser adorado porque es distinto, porque tiene atributos distintos, porque tiene una naturaleza distinta, porque de Él depende no solo la creación de todo lo que nosotros sabemos y conocemos, sino también la subsistencia de todos los seres que ha creado. O sea, da una demostración tremenda. Y en el tema anterior, que se lo mando de tarea si no lo vio, temazo, usted pueda entonces mirar por qué en paralelo a la caída de Lucifer, Dios decide crear un nuevo planeta. Pero hoy les voy a dar más evidencias del motivo y vamos a estudiar cómo hizo o qué hizo Lucifer para vengarse de Dios luego de su caída. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, va a ser nuestro texto base, a él vamos a volver en un momento. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Interesante tema, porque hoy vamos a mirar en qué sentido Lucifer se venga de Dios
luego que Dios lo expulsa del cielo y además hace una gran demostración de su autoridad y poder al crear la tierra y todo lo que en ella hay. Ahora, quiero comenzar hablando y llegando al punto, uno de los puntos que dejé pendientes en la parte anterior, y es la creación del ser humano. En la parte anterior o en el tema anterior yo les presenté información maravillosa donde Dios, como corona de la creación, siendo Él el protagonista, Dios crea a un hombre y a una mujer. ¿Ok? Varón y hembra los creó. Y los colocó en un hermoso jardín. Luego de unirlos en matrimonio, ¿ok? De darles una orden, multiplíquense, señoreen, entonces los coloca en un Edén perfecto. Y quiero hablarles del ser humano, porque en la parte anterior o en el tema anterior, claramente identifiqué que el ser humano fue diferente a todas las criaturas. En todos los sentidos, Dios habló todo, sea la luz, sea el firmamento, sea la tierra seca, sea los árboles y la hierba. Dios lo habló todo, pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y no solamente eso, sino que usó sus manos y como a barro nos dio forma, dice el profeta. Y hablando del ser humano, el Salmo capítulo 8 dice en el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Qué interesante, ¿no? Aquí nosotros podemos notar la gran diferencia que había entre Adán y Eva y por supuesto todos los seres que Dios había creado. Eso contando animales, contando aves, contando peces, contando las plantas. Todo lo que Dios había creado estaba por debajo del ser humano y el ser humano solo era un poco menor que Dios o que los ángeles, hecho a imagen y semejanza divina. Me gusta mucho la manera como lo tradujo Gesenius, que fue un traductor conocido. Usted lo puede buscar en Wikipedia. Le dejo el nombre acá de este hombre. ¿Cómo tradujo Salmo capítulo 8, verso 4? Dice, Gesenius lo traduce así: has hecho que le falte poco de Dios. Vale decir, lo has hecho solo un poco inferior a Dios. Y tiene sentido, porque cuando usted busca esta cita en el original hebreo, dice que le has hecho un poco menor que Elohim, que es una palabra que se utiliza mucho para nombrar a Dios, Elohim. Y este señor, Gesenius, dice que el hombre fue hecho, solo un poquito le faltó para ser similar en todos los aspectos a Dios. Y esto tiene lógica. Si usted nota la escritura al hablar de la creación del hombre, en Génesis 1:26 dijo, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y aquí el Señor le coloca, o sea, ratificando el Salmo capítulo 8, ratifica, lo coloca como Señor y Rey de este planeta, pero tomando en cuenta, lógicamente, que el único que estaba por encima de él era Dios. Del resto, Adán y Eva eran la corona de la creación. Lo coronaron de honra y de gloria. Yo creo que este punto para nosotros es muy claro, es un punto muy conocido, solamente es importante, aunque son puntos conocidos, aunque son puntos claros, es importante siempre ratificar lo que ya sabemos. Con un escrito está. Sobre todo, si usted no compartió el programa, hágalo. Agarre y escríbale a la gente conocida. Dígale, el hermano Oliver ya está al aire, está en vivo. De esa manera, si hay alguien que no ha escuchado el evangelio y es primera vez, bueno, dejemos que la palabra haga su trabajo. Y si usted ya lo conoce, repase con nosotros y aprenda, si no conoce algunas cosas, acompañándonos. Así que gracias por su compañía y gracias de antemano por compartir el tema de hoy.
Pero les tengo que decir algo que es sumamente importante. Por esa razón, sueno el redoble y gracias a Guillermo, a Teresita y a todos los que están en sintonía. Y quiero contarles algo. Cuando Dios crea la tierra, Dios tiene un plan, y un plan que es muy interesante. Su plan es repoblar el cielo. Y usted dirá, ¿pero cómo así, hermano Oliver? Bueno, ese era el plan de Dios. El plan de Dios, originalmente al crear al ser humano, era crear un ser vivo que tuviese su imagen y semejanza, comparable a los ángeles, porque solo eran un poco menor, pero eso no quiere decir que nosotros no pudiésemos alcanzar la altura y la capacidad en todos los sentidos que tenían los ángeles. En el momento que fuimos creados, no lo teníamos, pero podíamos alcanzarlo. Y Dios tenía un plan con la creación del ser humano. Por eso, esta creación está íntimamente ligada al momento en que Lucifer cae en pecado. O sea, es casi que paralelo. Lucifer cae en pecado, es expulsado del cielo, y Dios, para ratificar, demostrar que Él es diferente, que es un ser sobre todo poderoso y todopoderoso, Dios decide crear este planeta, y además de demostrar que Él es diferente, que Él merece la honra, la gloria y el honor, decide utilizar al ser humano para repoblar el cielo. Eso es interesante. Ese era el plan original que Dios tenía para nosotros. Y le digo algo a ustedes, y sigue siendo el plan original. Voy a poner unos ejemplos. Cristo se consigue con un grupo de saduceos, los cuales no creen en la resurrección. De hecho, Pablo los enredó haciéndoles preguntas relativas a la resurrección, porque era muy interesante, muy inteligente. Y fíjense una cosa, Cristo está con ellos, y los saduceos, entendiendo que Cristo predica y enseña que va a haber resurrección, les hacen una pregunta de una mujer que se casó 7 veces de manera correcta, porque eran 7 hermanos, murió el primero. De hecho, había una ley que protegía a la mujer, y si el primer esposo moría sin dejarle prole, descendencia, la ley decía que un hermano de ella, de la persona fallecida, tenía que casarse con ella hasta que le diera prole, descendencia, ¿no? Y utilizando eso, ellos le presentan un caso de una mujer que se casó con 7 hermanos de manera correcta, pero los 7 murieron, y al final murió ella, y los 7 se salvan, junto con la mujer son 8. Y entonces vienen los saduceos y le hacen esta pregunta a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea, ¿con quién se va a quedar por fin? Porque esta mujer se casó con los 7 hermanos, los 7 fallecieron, los 7 fueron sus esposos, y luego en la resurrección, ¿con quién se queda? Porque ellos no creían en la resurrección. Recuerden que los saduceos creían en el lema, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ellos no creían en una nueva vida. No creían que había otra vida. La negaban, por eso trataban de vivir la vida a la manera que la vivían, sin esperar nada, porque para ellos no había resurrección. Entonces la pregunta es interesante, es capciosa, ¿con cuál de ella o con cuál de ellos se casará esta mujer? Y miren la respuesta que le da Jesús. Y atención, porque lo estoy haciendo en el contexto de que Dios tiene un plan con la creación del ser humano, y es repoblar el cielo. Y usted va a entender el por qué ahora, en cuestión de minutos. Y Cristo le responde en el verso número 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 2 errores graves. El primero, no conocen la Escritura. Y el segundo, están poniendo a Dios muy por debajo del poder que tiene. Porque los saduceos creían que eso era imposible, que un ser resucitara lleno de gloria inmortal. Ellos no creían eso. Y además erraban ignorando las Escrituras. Y Cristo le dice en el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Maravilloso. O sea que cuando Dios
Estos son lucecitas que Dios nos está mandando. O sea que cuando Dios crea este planeta y coloca al ser humano, Dios tiene un plan y es repoblar el cielo. Repoblar el cielo porque ya en el cielo ha habido una rebelión y la rebelión ha terminado mal y los que se rebelaron no tienen opción a la salvación. No es o no está disponible esa opción para ellos. Entonces Dios, sabiendo que en el cielo quedaron vacantes, y no pocas porque una tercera parte de los ángeles se rebelaron, Dios tiene un plan y el plan es repoblar el cielo. ¿Ok? Eso es interesante. Ahora, pero ¿cómo es eso que en el cielo quedaron vacantes? Bueno, en el cielo quedaron vacantes. Quedaron moradas vacías. Porque los ángeles, que no fueron pocos, una tercera parte de ellos, decidieron rebelarse y abandonar el cielo. Por lo tanto, Dios dijo, ya no pueden estar aquí. No pueden estar aquí, así que tienen que desocupar sus moradas. Miren cómo la Escritura lo señala en Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué hicieron los ángeles? No guardaron su dignidad. En vez de ser dignos y honrar al Creador, porque hay una gran diferencia entre el Creador y las criaturas. No se pierda el tema del sábado, que va a estar candela, el mensaje del tercer ángel y la creación, cómo está íntimamente ligado, un mensaje que solo la iglesia adventista predica. No guardaron esa dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y luego dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando que ellos están aquí en cuarentena en la tierra. No pueden andar por allí de paseo como lo hicieron por un tiempo, esperando ser llevados a juicio. Pero si usted nota, los ángeles que vivían en el cielo abandonaron su propia morada. Se fueron de allí. Hoy día usted dirá, ¿y dónde están, hermano Oliver? Están en la tierra. Están aquí en la tierra. Por eso tantos conflictos, por eso tantos problemas. Porque su único motivo es vengarse de Dios. Como ya no tienen opciones a ningún tipo de recuperación, porque esa recuperación depende del conocimiento y de la decisión que tú tomes. Atención con eso. Mucha gente me dice, hermano Oliver, ¿por qué los ángeles no tienen oportunidad de redención? Hermano querido, es muy sencillo. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Los ángeles lo conocían. Dios les reveló lo necesario para tomar una decisión. Y lamentablemente, habiendo sido revelado, de hecho tuvimos un tema completo donde yo presenté esa controversia, donde Dios presenta a su Hijo y dice, Él entra a mis reuniones porque Él es igual a mí, porque Él creó todo, incluyéndolos a ustedes. Así que tienen que decidir. Ya no hay nada que excuse la rebelión, porque ustedes decían o no entendían por qué mi hijo entraba. Bueno, se los expliqué. Y dice la Escritura que hubo regocijo en el cielo, pero Lucifer luchaba en su mente y lamentablemente él junto a un grupo de ángeles decidieron no echarse para atrás. Y ya, lamentablemente para ellos no hay vuelta atrás, así como para mucha gente que ha conocido el Evangelio y sabiendo cuál es el camino a seguir, pues deciden no hacerlo. Entonces ellos fueron expulsados del cielo. ¿Cuál fue el resultado? Que en el cielo quedaron vacantes. Y Dios quiere ocupar esos lugares. Dios quiere que el ser humano forme parte de su ejército especial, que son los ángeles, que ya estudiamos de ellos, son ministros. Se encargan de administrar los negocios de Dios en todo el universo. Un ejército personal. Ahora bien, por esa razón, Cristo en Juan capítulo 14 dice estas palabras célebres que usted debe haber oído muchas veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre, ¿dónde vive el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y usted dirá, hermano, ¿y de dónde esas moradas? Porque hay gente que tiene la idea que Cristo está en la casa del Padre de albañil haciendo casas. No. No. En el cielo, una tercera parte de los ángeles, que ya hemos visto que Apocalipsis 5 los cuenta por millones de millones, milíadas de milíadas, abandonaron sus moradas. Esas son las moradas que Cristo dice que hay en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el lugar que Cristo fue a preparar no es un lugar físico. El lugar físico ya existe, mis hermanos. Es la nueva Jerusalén, amén. Llena de moradas. Y ahora más, porque los ángeles las abandonaron, una tercera parte. Cristo fue a preparar, especialmente, hacer una preparación espiritual para nosotros. Interceder como sacerdote para que nosotros podamos tener oportunidad a la vida eterna. Esa es la diferencia. Entonces, no quiero que usted pierda de vista que en el cielo hay muchas moradas disponibles, que Dios, como plan original, quería repoblar el cielo con la presencia del ser humano, y por esa razón la creación de este planeta es paralela a la rebelión de Satanás. O sea, se gesta la rebelión en el cielo, el diablo es expulsado de las moradas con los ángeles, y entonces Dios, delante del universo, despliega su poder creando un nuevo planeta, dándole vida, porque ya hemos visto que el planeta existía, en el principio Dios lo creó, dándole vida a este planeta y creando al ser humano con el fin de repoblar el cielo y de vivir con él en esas moradas celestiales. Y le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo la idea del tema? Que de antemano es un tema que todos necesitamos entender. Esto es un tema básico, importante, que todos necesitamos comprender, saber. Esto tiene que ser para nosotros un santo y seña, porque es parte de nuestros fundamentos, es parte de nuestra teología. Miren, ninguna iglesia, y se lo digo de frente, bueno, que yo sepa, no hay iglesias que enseñen este mensaje de la manera en que lo estoy presentando. No. Igual el mensaje que voy a presentar el sábado es único. Ninguna iglesia lo predica. Ninguna iglesia lo predica. Solo la iglesia adventista del séptimo día. Y no lo digo con un orgullo arrogante. Al contrario, lo digo con un serio sentido a la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar estos temas. Entonces, hasta aquí yo creo que estamos claritos. Hemos visto que Dios creó un mundo perfecto, que Dios creó todas las condiciones perfectas, le dio orden al planeta, lo ordenó, luego lo llenó, por último colocó al ser humano, una pareja que representaba la pareja real, y por último entonces creó el séptimo día como una muestra o como aquello que conmemora que todo lo que hay en este universo procede de Dios. Amén. Ahora bien, voy a pasar al punto que no debería haber sido un problema, pero lamentablemente en una prueba tan sencilla, Daniela Elizabeth Rivas, saludo para ti, igual para Benjamín, para Jackson, un abrazo Daniela, que Dios te bendiga, pero lamentablemente el hombre cayó en lo más sencillo. Y mucha gente me dice, hermano Oliver, yo no hallo sentido en la escritura. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo consigo que Dios crea un mundo perfecto, un Edén perfecto, no solamente un mundo que era un paraíso en todos los sentidos. Usted no tiene idea del mundo, no tuve tiempo de amplificar esa información, pero Dios creó un mundo donde no había muerte, donde las hojas no caían de los árboles. Usted no tenía que estar barriendo hojas amarillas, secas. No, Dios no creó un mundo en ese sentido. Dios creó un mundo perfecto, donde el clima era perfecto, donde las flores no se marchitaban, donde los animales vivían en armonía, donde el ser humano tenía poderes increíbles, con una naturaleza perfecta. Para el ser humano hacer el bien era como respirar, no había conflictos en su naturaleza.
tenía una vista macroscópica, microscópica, telescópica. Era una cosa increíble. El oído del hombre, la mente, era una máquina perfecta. Pero hay un atributo que Dios colocó en el ser humano y que lo hace diferente. Y que por supuesto lo acerca mucho a él, a su persona, a su naturaleza, a la naturaleza divina, y es la libertad. Y mucha gente me dice, hermano Oliver, pero ¿qué sentido tiene en un lugar tan hermoso, tan perfecto, colocar un árbol venenoso? Una vez me hicieron esa pregunta, ¿a quién se le ocurre en un lugar tan hermoso, tan perfecto, colocar un árbol que era venenoso? Y yo le dije, ¿y quién le dijo a usted que ese árbol era venenoso? Bueno, pero Adán y Eva comieron del árbol y se comenzó a morir la gente. Yo le dije, no. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene un solo sentido y representa la oportunidad que tenía el ser humano de ser libre. Amén. ¿Por qué Dios no quiere robots como criaturas? Dios no quiere darle a un botoncito a usted y que usted corra a arrodillarse para orar. No, Dios quiere que usted busque a Dios para tener una relación con el cielo. Dios quiere obediencia por amor, no robots. Por esa razón, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un símbolo de que el hombre tenía dos opciones y eso lo hacía libre. Por eso en Génesis capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sencillo, simple, no hay nada difícil de entender. Si yo hubiese estado ahí, le hubiese dicho, Señor, ¿ese árbol es qué? No, ese es manzana. Ah, de ese puedo comer, claro, es buenísimo. Y ese que está ahí, no, ese es pera. Y puedo comer, sí. Y de este, no, ese es el de la ciencia del bien y del mal. No comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sencillo. Son dos opciones. La opción de obedecer comiendo del árbol de la vida para vivir por la eternidad junto a Dios, o simplemente yo querer ser independiente y querer comer del árbol prohibido que pertenece a Dios. O sea, de todo el planeta, Dios pudo haberse reservado, mis hermanos, todo lo que quiso porque le pertenece todo. Amén. Hubiese sido justo que Dios tomara 3/4 partes del planeta y decir, esto es mío, tú quédate con ese pedacito. Pero Dios no es así. Dios lo hizo para nosotros, para que nosotros fuésemos felices, para que nosotros pobláramos la tierra. Y solamente colocó algo pequeño, le dijo, mira, ese árbol, no comas de él. El día que tú comas de él vas a morir. Quiero compartir lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Génesis 2:17. El fruto en sí mismo era inofensivo. Porque mucha gente dice, hermano, ¿y de qué era la fruta? Bueno, el pastor Doug Batchelor dice que la fruta era de chocolate. A mí hay personas que me dicen, hermano, quiero un chocolate. Y yo les digo, ¿usted no sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal generaba frutos de chocolate? Y me quedan así, en serio, no es en broma. El fruto como tal era inofensivo. No mataba a nadie. Pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo, colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de la lealtad y obediencia del hombre. Era una prueba de lealtad, era una prueba de obediencia, era una prueba de reconocer que el dueño de todo era Dios y que ellos eran administradores, no dueños. Era una prueba de reconocer que quien sostiene el universo es Dios, no el hombre. Era algo sencillo, mis hermanos, no era nada del otro mundo. Y escúcheme lo que le voy a decir. Y si el hombre lograba superar esa prueba de obediencia, que era una prueba pequeña, simplemente entonces Dios cumpliría la finalidad de su creación y lo integraría a su ejército celestial, y el hombre en poco tiempo pasaría
a formar parte de esa élite que forman los ángeles. Óyeme, no era difícil, pero sabemos que cuando Dios dio la orden y estaba esta pareja, había alguien allí escuchando. Alguien estaba pendiente de que el hombre cayera en desobediencia. Ahora, no quiero terminar este punto recordándoles que fue una prueba muy sencilla. El árbol en sí no era venenoso, no era una cosa del otro mundo, tampoco era de chocolate, por si acaso, eso fue echando bromas, pero sí mostraba que la paga del pecado es muerte. Si usted nota, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Mientras tú te mantengas lejos de la desobediencia, tú no tendrás problema con la muerte. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si usted nota, en el jardín estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero estaba el árbol de la vida. Y ellos tenían acceso total, estaba el río de la vida. O sea, ellos no tenían limitación de tiempo, de días, aunque no eran eternos, no tenían una fecha de caducación, podían vivir por la eternidad porque tenían acceso al árbol de la vida, que era un símbolo de que la obediencia de Dios trae vida eterna, pero tenían el árbol de la ciencia del bien y del mal, que si desobedecían, pues la paga del pecado es muerte. Yo quiero que usted conecte de antemano, sobre todo si me está viendo un hermano evangélico o católico, conecte el árbol de la ciencia del bien y del mal con el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál era la paga de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Morirás. O sea que estaba íntimamente esto ligado con la muerte y con el pecado. Yo creo que hasta aquí estamos clarísimos. Hasta aquí todo está claro. Hasta aquí el tema está muy claro. Ahora, quiero decirles algo importante. Y es recordar, Dios tenía un plan, aún lo conserva para ti, Guillermo Ramírez, igual para Elizabeth, igual para Samuel. Dios tiene un plan para ti, igual como lo tiene para mí, y es que nosotros formemos parte de ese ejército celestial. Aún ese plan sigue vigente, ¿ok? Dios colocó al hombre justamente para cubrir ese plan. Lógicamente, era Adán y Eva, tenían que multiplicarse. Porque no cayó un ángel, cayeron millones, ¿ok? Cayeron millones, así que tenían que multiplicarse. De hecho, Dios le da una orden, llenen la tierra, o sea que había un momento que eso tenía que parar. No era que se iban a multiplicar eternamente, no, hasta que la tierra se llenara. Génesis lo dice clarito, multiplicados. Es más, yo tengo el texto acá, se lo voy a poner en pantalla, aunque no lo tengo en la presentación, yo puedo citarlo. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si ustedes notan, hay una bendición y hay una orden de fructificar y multiplicarse. Por eso está íntimamente ligado con el matrimonio. Por eso el matrimonio entre un hombre y un hombre no tiene asidero, ni científicamente, ni espiritualmente hablando, ni aparece por ningún lado en el plan divino. Pero yo quiero que noten que aquí la tierra se iba a llenar. En algún momento se llenaría. Y entonces Dios tomaría su decisión de en ese momento, quizás, estoy dándoles una idea, quizá en ese momento que el hombre llegara a un punto, decirle, mira, ahora necesito que ustedes se vengan conmigo a repoblar esas habitaciones, esas mansiones, esas moradas que los ángeles dejaron botadas allá. Pero hay otro punto que quiero dejarles claro en este aspecto importante. Un punto que es importante, y es que cuando Adán y Eva son tentados, no han tenido el primer hijo. ¿Cómo, hermano Oliver? Sueno el redoble y me paso a ese punto. Cuando Adán y Eva son tentados, no han tenido todavía el primer hijo, que es
Caín. De hecho, ninguno de sus hijos nació libre de pecado. Lamentablemente, todos nacieron bajo la condenación del pecado. Todos hemos nacido. Esto está a favor de la teología que enseña que la caída de Lucifer fue paralela a la creación del mundo. O sea que cayó Lucifer, Dios despliega su poder increíble como creador, dando un golpe sobre la mesa y diciendo, por eso yo soy diferente a él. Porque él no puede crear, yo sí. Y no solo yo puedo crear solo hablando, además yo puedo sostener la vida. Yo soy diferente, por eso ustedes a mí me adoran, por eso adoran a mi Hijo. Por eso el Espíritu Santo también está dentro de la deidad, porque se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo, cuando la tierra apenas reposaba, desordenada y vacía. Por eso ustedes nos adoran a nosotros. Él no. Entonces, terminada la rebelión, Dios manifiesta ese poder. Adán y Eva están recién hechos. Dios tiene un plan con ellos. Se les da una orden, multiplíquense, Génesis 1:28. Llenen la tierra, porque tengo un plan con ustedes y es repoblar el planeta. Eso está a favor para enseñar que Lucifer inmediatamente tuvo acceso para tentarlos. O sea, la creación fue paralela, justo una cosa detrás de la otra. Ahora, muchos me dicen, hermano Oliver, ¿y cómo Dios permitía que Satanás estuviese merodeando la tierra? ¿Quién podía vivir así en paz? No. Yo quiero decirles algo que es importante. Otro principio que enseña la Escritura, y es un principio importante, es que Lucifer, esa serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, el enemigo de Dios y calumniador, solo tenía acceso a un punto del planeta y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no permitía que Lucifer anduviese por allí paseándose por toda la tierra, fastidiando y molestando a Adán y a Eva. No. ¿Qué clase de paraíso puede ser ese? Si cuando Lucifer es expulsado definitivamente del cielo, dice que en el cielo hay alegría, dice Apocalipsis capítulo número 12. Él solo tenía acceso a ese punto del planeta donde estaba el árbol que Dios había prohibido. Por esa razón, cuando usted lee Génesis capítulo 3 y va hacia atrás, no consigue que Lucifer esté merodeando ningún lugar de la tierra. Solo está ahí. Y cuando uno lee Génesis 3:1, consigue un contexto que es un poco raro. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No está hablando realmente del animal propiamente, que de hecho no se arrastraba. No, porque esa fue la maldición que vino sobre el animal por causa del pecado. No se arrastraba, lo cual o tenía patas y caminaba o volaba, porque no nos queda otra opción, porque la maldición trajo que el animal se arrastrara. Usted lo puede leer en Génesis capítulo número 3. No era un animal grotesco que generaba temor. Tenía que ser un animal hermoso, por lógica, porque Eva no sintió ningún temor ni ninguna molestia. Y entonces estaba allí y le dice a la mujer, Génesis 3:1, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiero decirle que Satanás, que es la serpiente astuta, estaba enrollada en ese árbol. Y de antemano, planificadamente, estratégicamente, asalta a Eva, quien, y quiero que note esto, de una manera increíble, la Biblia no explica el por qué, está sola. Está sola y en peligro. Adán no está por ningún lado en ese momento. El diablo no ataca al hombre, ataca a la mujer. Yo estoy seguro que si Adán hubiese estado allí, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero él buscó el momento estratégico. Un punto importante a tomar en cuenta. Otro punto importante a tomar en cuenta. Adán y Eva habían sido
informados de la rebelión. ¿Cómo, hermano Oliver? Claro que sí. De lo contrario, Lucifer hubiese aparecido como un ángel de luz y le hubiese dicho, mira, Dios acaba de cambiar el plan. Pueden comer del árbol. Pero no apareció como un ángel de luz. Apareció disfrazado, porque a él le gusta disfrazarse. De hecho, la Escritura dice en Isaías, dice que le encanta disfrazarse. En Ezequiel dice que le encanta disfrazarse y que cuando el mundo por fin lo mire como es, quedará sorprendido, dice el libro de Ezequiel. Entonces, el hecho de que aparezca disfrazado significa que ellos habían sido informados, que había una rebelión y que el diablo intentaría hacerlos caer. Pero por otro lado, ¿por qué Eva está sola? Eso es importante y se lo voy a decir de frente a los que están casados. A los que están casados. Por eso la Escritura dice, los que están casados no se separen a menos que sea para orar. Y por poco tiempo. Aquí hay varios errores. Y es que el hombre confiadamente dejó a la mujer sola, siendo el hombre la cabeza del hogar. Y Eva está allí en presencia de esta serpiente que está disfrazada. Y para colmo, le lanza una pregunta confusa. Porque si usted nota la pregunta tiene una intencionalidad de confundir al que recibe la pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo imagino a Eva así. Dios a mí me dijo que yo puedo comer de todos los árboles. No debo comer, o sea, es algo, hermano, esto no fue coincidencia. Esto tuvo que haber sido muy, pero muy bien planificado porque el diablo es una mente maestra para estas cosas. Y entonces la mujer se halla en un plano desfavorecido, no está acompañada, no sabe que detrás de la serpiente hay un ser superior, muy superior inclusive a ella, y entonces viene el desastre. Ahora, yo quiero que ustedes noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, porque Pablo de alguna manera nos describe cómo fue el ambiente en el que Eva fue tentada. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Noten qué interesante, la serpiente era astuta. Porque es que muchos jóvenes a mí me dicen, hermano Oliver, sí, yo voy a la discoteca, pero yo sé a qué discoteca ir. Yo sé con qué tipo de mujeres yo puedo mezclarme y yo sé evadir la tentación. Sí. Sí, Señor, yo te creo. El diablo tiene 6,000 años yendo y viniendo y tú quieres ganarle a él. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Noten que Pablo nos da un plus, algo más que Génesis capítulo 3 no nos ofrece, y es vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que el diablo usó todo el poder, toda esa sabiduría que se había dañado por el pecado, la usó para crear una estrategia y de una manera hechizar, hipnotizar a Eva, utilizando los sentidos. Yo imagino al diablo usando a la serpiente, que era hermosa, no era eso que vemos hoy día, hablándole con un tono de voz para que los sentidos fueran asaltados. Eva, ven acá, con cariño, con amor. Quizá acariciaba la fruta, utilizando que la vista se recreara acariciando la fruta. Quizás se la estaba comiendo y Eva sorprendida. O sea, fue un ambiente bien preparado para extraviar a Eva. Eva quedó, Pablo dice que Eva quedó confundida. Eso es lo que Pablo determina y concluye en 2 Corintios 11:3. Que cuando fue asaltada por la tentación, fue asaltada con tal astucia, además de la pregunta que una serpiente no habla, que Eva quedó hipnotizada por lo que el diablo estaba haciendo. Sus sentidos quedaron confundidos. Y yo le digo a mis hermanos,
Hermano, tenga cuidado con la música que oye. No, hermano Oliver, eso está bajo control. Sí, pregúnteselo a Eva. Hermano, tenga cuidado con lo que usted está mirando. No, hermano, eso está bajo control. Sí, pregúnteselo a Eva también. Así los que andan revisando las redes y de vez en cuando le aparece alguna mujer sexy, alguna mujer en ropa interior. Eso está bajo control, sí. Acuérdese de mí, si no hay problema. El diablo es astuto, mis hermanos. Él practicó para llegar a esto. Cuidado, nosotros caemos en su astucia. Logró embaucar a esta mujer. Y entonces viene el segundo error de Eva. Porque el primer error catastrófico fue estar sola delante del único punto, atención con eso, donde el diablo tenía acceso. Por eso los judíos tienen un santo y seña. Y es que mientras más lejos de la tentación, mejor. Mientras más lejos de la tentación, mejor. Yo recuerdo el dicho judío de una historia que me contaron de un judío que estaba buscando un chofer. Y el chofer, el hombre era multimillonario y colocó lo que le iba a pagar al chofer. Era una cantidad enorme de dinero. Y al otro día se postularon cientos y cientos de personas. Y entonces la entrevista era sencilla. Él mandó a un secretario y el secretario le hacía una sola pregunta. Una solita nada más. Si hay un barranco, si hay un precipicio y usted está llevando a nuestro jefe en el auto, ¿qué tan bueno sería usted para pasar por ese precipicio y qué tan cerca pasaría? Y la gente respondía, yo soy tan buen chofer que yo podría pasar a 1 centímetro y su jefe va seguro. Y así fueron uno por uno, hablando y llenándose de la boca de todas sus cualidades y poderes, y podían pasar hasta 1 milímetro y el jefe iba seguro. Hasta que llegó uno con una cara así medio tranquila y dijo, un precipicio, sí. No, yo buscaría en el mapa otro camino y yo llevaría al jefe por otro camino. Usted está contratado. Ese es el santo y seña de los judíos. Así enseñaban los judíos a los niños. Mientras más lejos del pecado, hijo, tú estás más seguro. Pero Eva se acercó al peligro. Error monumental. Sola. Error monumental. Donde Satanás gobierna. Error monumental. Se dejó impresionar los sentidos. Error monumental. Y ahora pasa a un error que es fatal. Y es responderle. Caer en conversaciones con la tentación. Hablar con Satanás. Hace poco me llamó una persona que tenía un problema con un endemoniado en Colombia. Y me decía que él conversaba con el demonio. Yo le digo, ¿y qué haces tú conversando con el demonio? Por amor al Señor. No, hermano, pero es que me ha dicho unas cosas tremendas. Que el Señor reprenda a Satanás. ¿Qué haces tú conversando con él? A ti nadie te mandó a conversar con él. Nuestro trabajo no es ese. Cuando a mí me ha tocado enfrentar cosas terribles como esta, yo tomo mi Biblia, comienzo a leer en voz alta la Biblia, comienzo a orar en voz alta y a cantar en voz alta y no contesto nada y no escucho nada. Porque con el diablo no se puede hablar, mis hermanos. Ya uno pierde al entrar en ese terreno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer. Escrito está, casi que dijo. No dijo escrito está porque no estaba escrito. La mente era tan tremenda que yo se los dije en el tema que les hablé de la Biblia, que pasaron casi 1600 años para que el hombre necesitara ahora escribir, para recordar, porque la mente era tremenda. Dios dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, noten, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. De antemano Dios no dijo no lo toques. Yo no leí esa parte, yo no sé si fue que me la perdí, pero que yo recuerde, yo no leí esa parte donde Dios dijo no lo toques. Si usted lee conmigo dice, no comerás de él. Lógicamente, yo pienso dentro de mi manera de mirar el texto, yo lo que pienso es que seguramente la serpiente lo estaría acariciando, lo estaría tocando o hasta comiendo, y Eva quiso ayudar a Dios. Error. Uno tras otro. Y cuando Eva
ya cae en el error de conversar con el diablo, hermano, ya no hay para dónde correr. No está Adán, se acercó a la zona de peligro, la serpiente la asalta, hipnotiza sus sentidos con una voz suave, con modales suaves, con actitudes que llaman la atención a los sentidos, le provoca el apetito, seguramente mordiendo la fruta. Todo el cuerpo comenzó a reaccionar y ahora le hace la propuesta. Ahora el diablo va a contestar. El escrito está, bueno, no estaba escrito. El así dijo Dios lo va a contestar de una manera que para mí es asombrosa. Asombrosa por lo que ha generado esta mentira, que vamos a tener una serie completa, ya se está acercando, de varios temas, donde yo voy a abordar este punto, inmortalidad. Porque ese es uno de nuestros fundamentos. ¿Qué creemos en cuanto a la muerte? Así que el diablo, ahora que logró embaucar a la mujer, que la tiene hipnotizada, le lanza el veneno mortal y le dice, Génesis 3:4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Óigame. O sea, esto es un escándalo, porque la serpiente está llamando a Dios mentiroso. Esto es escandaloso, mis hermanos. Claramente Dios dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. Claramente se lo dijo. Y aparece la serpiente y dice, así con su cara tan lavada, no vas a morir. Dios te ha mentido. Y escúcheme lo escandaloso de esto. ¿Sabe qué es lo escandaloso de esto? Que si yo le pregunto a un hermano católico, si la persona que pecó muere y deja de ser, me dice, depende. ¿Cómo que depende? Si la escritura claramente dice, el día que comas de él, morirás. No dice que te vas al cielo, no dice que te vas al infierno, no dice que te vas al purgatorio, no dice morirás. Clarito, el que dijo no moriréis fue Lucifer. Y hoy día, más de 1.300 millones de católicos y más de 500 y 600 o hasta más millones de protestantes evangélicos creen lo que dijo la serpiente. No moriréis. Dios es un mentiroso. Tremendo. Increíble, mis hermanos. Increíble. Y por supuesto, ya Eva, mírenle la cara acá. Yo puse esta foto por algo. Ya Eva está robada, ya la serpiente la tiene hipnotizada. Ya está lista para aceptar cualquier cosa. Ya cayó en la trampa. Y entonces sigue. La serpiente sigue con su discurso. Este discurso le va a parecer conocido, Génesis 3:5. Sino que sabe Dios, porque Dios es un sinvergüenza, según la serpiente, por eso lo está ocultando, por eso no te ha dicho nada. O sea, él está jugando con lo no revelado. Como a Eva no se le reveló el por qué, simplemente Dios le dijo, no comas de él. Y ya. ¿Quieres vivir eternamente? Sí, Señor, no comas de ese árbol. Y no le reveló el por qué. El diablo está jugando con lo no revelado. Fue su pecado, no olvides que yo toqué ese tema. El pecado de Lucifer fue incomodarse, importunarse, porque Dios no le reveló todos sus propósitos. Y como Cristo entraba a los concilios del Padre y del Espíritu Santo, el diablo no le gustó y se importunó, se incomodó y entonces Dios tuvo que explicar el porqué. Explicar uno de sus secretos no revelados. Y aquí el diablo le quiere decir a Eva, Dios no te lo ha dicho. Bueno, Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, lo que yo quise ser, sabiendo el bien y el mal. Le vende lo mismo que le vendió a los ángeles en el cielo que pecaron. Le vende lo mismo que él quiso ser y no pudo. Se lo vende a Eva. Escúchenme lo que les voy a decir. Acaban de ser creados. Ellos no vieron nada de la creación. De hecho, eso es un punto clave que no dije en el tema anterior, pero en la creación, Adán y Eva no vieron nada. Tuvieron que aceptar por fe que Dios era el creador. Y entonces ahora el diablo les vende la idea
de que pueden llegar a ser igual a Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dice Sandra, cayendo o creyendo que lo malo no es tan malo. Es que ese es el pecado. Es que ese es el problema nuestro. ¿Saben? Cuando Dios dice en su palabra, miren este principio para comer, y tú te pones a cuestionarlo, ya vamos por mal camino. Cuando Dios dice en su palabra, este es el principio para uno escoger la música que edifica, y tú comienzas a cuestionarlo, ya vamos mal. Ya estás jugando, ya estás conversando, ya le estás dando pie al enemigo. Si Eva tenía una orden, no comas de él. Ah, no. Lamentablemente cayó en ese juego. Tristemente cayó en ese juego. Sigo adelante porque el tema es interesante y vamos avanzando, ya estamos cerca de llegar al final. Sueno el redoble, Eva está dominada y entonces viene una palabra clave. Yo consigo, mis hermanos, al hablar de este punto de pecado, que mis hermanos católicos, ojalá que este mensaje le llegue a mis hermanos católicos porque ellos son mis hermanos. Así ellos no nos consideren así, porque el Papa dijo que los protestantes que se han separado son hijos, no hermanos. Los llama hijos, porque ellos son la madre iglesia. Los llama hijos. Yo he escuchado a evangélicos que ni siquiera nos tratan como hermanos. No, yo sí los considero mis hermanos. Hermano evangélico y católico. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Pecar. ¿Por qué ustedes no les enseñan eso? ¿Por qué ustedes les revisten el acto de comer del fruto con algo mágico, inexplicable, si eso está tan fácil que hasta un niño de 5 años lo puede entender? Eva lo que hizo fue pecar. Yo una vez estaba reunido con una familia de una iglesia evangélica dándole un estudio bíblico y estaba una señora que tenía casi 40 años en el evangelio. Y me dijo, no, hermano Oliver, Eva no pecó, eso no es pecado porque la ley es de Moisés en adelante. Y yo le dije, ¿y qué es el pecado? Me dijo ella, sabiamente, transgresión de la ley. ¿Y usted no ha leído que Lucifer pecó en el cielo? Y la señora se me quedó mirando. ¿Verdad? Ezequiel lo dice. Sí, Lucifer pecó en el cielo. O sea que en el cielo había ley, hermano Oliver. Yo le digo, claro que había ley. Y la señora, 40 años en el evangelio, evangélica, me dice, vamos a ver el estudio hasta aquí porque en un ratico usted está confundiendo lo que yo creo. Y yo le dije, señora, si yo en un ratico puse en confusión su fe, ¿qué será si me quedo aquí unos 3 días? Hermano querido, lo que Eva hizo fue pecar. No está revestido de un misterio, no es una cosa del otro mundo, no es que el fruto era venenoso, no fue como dicen los mormones, que tuvo sexo con la serpiente, o como dicen otras religiones que no me vienen a la mente, que tuvo sexo con la serpiente. Lo que hizo fue pecar. De hecho, dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se da cuenta? Mire esto tan interesante. Eva llega con la idea de que Dios dijo, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El diablo le dice, no vas a morir. La seduce, hipnotiza sus sentidos, dice el apóstol Pablo, y rápidamente la mujer dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y Adán todavía no aparece. Y que era agradable a los ojos. ¿Se da cuenta los sentidos? Y el árbol codiciable. Óyeme, la codicia es el 10º mandamiento. No codiciarás para alcanzar sabiduría. Pecando, desobedeciendo. Y tomó de su fruto y comió y dio también. Apareció Adán. Óigame, bienvenido Adán. Apareció Adán. Aparece el marido, pero ya aparece el marido después que ya come. Ya Eva está en un conflicto serio. Aún Adán no. Y yo no tengo tiempo de poner todas las citas, pero la sierva del Señor dice que cuando Adán vio lo que había hecho, sintió tristeza en su corazón. Entendía que la situación de Eva era terrible. Y de manera seductora, Eva le dijo, pero no me siento mal
Al contrario, siento como una excitación especial al comer de este fruto. Ven, come conmigo. Usa sus propios atributos sensuales, ya comienza a usar su belleza con fines macabros. Seduce a su marido, el marido lleno de tristeza, en vez de decir, pudo haberlo hecho, Señor, vamos a resolver esto porque la mujer que me diste, por un minuto la dejé sola y está comiéndose del fruto, ayúdame a resolver esto. Dios hubiese acudido. No, el hombre cede y da a comer a su marido, el cual comió así como ella. Así de simple lo coloca Moisés. Pero lógicamente de la serpiente aprendió el arte de seducir y engañar. Y viene el desastre. El desastre. Ahora, mucha gente me dice, hermano, pero entonces Eva pecó o no pecó. Y yo pregunto, ¿y qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. Infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Yo pregunto, ¿Eva quebrantó la ley? Bueno, yo le voy a hacer esa pregunta al apóstol Pablo. Si Adán y Eva quebrantaron la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es anomía, el pecado es hamartía, errar al blanco. No es algo misterioso. Y miren cómo responde el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y me dice la hermana con 40 años en el evangelio. O sea que había ley en el Edén. Claro, hermana. ¿De dónde usted cree que hubo pecado si no había ley? Y me dice la hermana, ¿y qué ley había, hermano Oliver? Imagínense, con ese ratico que le abrí la Biblia, todas las mentiras se le fueron cayendo de sus 40 años. Y le dije, hermana, le hago una pregunta. ¿De quién era el árbol? ¿De Dios? ¿Eva le pidió a Dios permiso? No. ¿Y cómo se llama eso cuando usted se lleva lo que no es suyo? Robar. Robó. Robó. ¿Y eso tiene la ley? Sí, hermano. Ok. Le pregunto, hermana, ¿Eva codició el fruto? Me dice, claro, la escritura dice que lo codició. Codiciable para saber. Y es el 10º mandamiento. Sí. Si yo codicio aquello que no me pertenece, es pecado. Eva pecó, codició. Hermana, cuando Satanás le dice, no morirás, cuando le dice, no morirás, ¿está llamando a Dios mentiroso? Sí. Y la escritura dice, no levantarás falso testimonio. Sí. Mintió. ¿Cuántos llevamos, hermana? Robó, mintió, codició. Le digo, hermana, otra pregunta. ¿En Romanos el pecado produce la muerte? Sí. Y no hay un texto que dice en los 10 mandamientos, no cometerás homicidio. Sí, hermano Oliver, cometió homicidio porque mató al marido. Y no solo al marido, ella también se suicidó. Me dice, hermano, ya lleva 4. Le digo, hermana, ¿quién era el papá y la mamá de Eva? Dios. ¿Y qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, deshonró a los padres. ¿Cuántos llevamos, hermana? 5. Hermana, ¿quiso ser igual a Dios Eva? Me dice, bueno, la escritura dice que ella vio el fruto codiciable y de hecho dice que quiso ser igual a Dios, porque esa fue la propuesta que le hizo Satanás y la podemos leer claramente en los textos que vimos en la parte anterior. Claramente fue la propuesta que le hizo Satanás. Seréis como Dios. ¿Y qué dice el 1.er mandamiento? No tendrás dioses. Hermano, quiso ser igual a Dios. ¿Cuántos mandamientos llevamos, hermana? 6. Hermana, Eva era cristiana y existía eso. O sea, era cristiana, o sea, creyente. Sí, claro, hermano Oliver. ¿Y qué dice el 3.er mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano, tomó el nombre de Dios en vano. Ok. Hermana, ¿quién era el creador? Dios. ¿Y Eva quiso ocupar el lugar del creador? Sí. Ese es el 4.º mandamiento, hermano. Que uno tiene que respetar al creador. Claro, lo deshonró.
porque no obedeció al Creador, sino a la criatura. Eso voy a hablarles el sábado. No se lo pierda. Obedecer al Creador o a las criaturas. Hermana, Eva cometió adulterio. Bueno, no les fue infiel a su esposo. ¿Cómo no le fue infiel? ¿Qué pasa si Adán no peca? Destruye el matrimonio porque ella se hubiese separado de su marido. Dice, tiene razón, hermano Oliver. Si Adán no peca y decide apartarse, Dios tiene que apartar a Eva y se rompe la unión matrimonial, porque el adulterio es mucho más que una relación sexual. Tiene razón, hermano Oliver. Me dice, no siga adelante, hermano Oliver. ¿Por qué razón, hermana? 40 años en el evangelio y nunca yo había entendido esto. Alabado sea Dios que lo entendió. ¿Es un misterio el pecado? No. Que los católicos se los revisten con un misterio da vergüenza. Da vergüenza porque son extremos. Lo revelado lo quieren encubrir. Y algunos lo no revelado quieren informar que ellos tienen luz. Da vergüenza eso. Pero quiero avanzar porque el tema ya está terminando. ¿Y ahora? Y ahora que el hombre y la mujer pecaron, ¿qué sucede ahora? Hermanos, estaban vestidos de luz y quedan desnudos. Y lógicamente, ahora sí comienzan a ver las consecuencias del pecado. Yo pudiese pasar un rato largo, pero quiero avanzar rápidamente con esto. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ya no había vuelta atrás. Y conocieron que estaban desnudos, la gloria que los cubría, el revestimiento de luz que representa la justicia divina. Y usted ve que muchas veces en la Escritura aparece sobre los ángeles, que el mismo Cristo se revistió de esa luz cuando estuvo ahí en el monte de la transfiguración. Que dice el escritor bíblico que sus ropas se volvieron tan blancas que ningún jabón puede hacer semejante cosa. Se fue. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lógicamente cubren el frente. El delantal no cubre la parte de atrás. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová en el huerto entre los árboles. Ya eso lo estudiamos. Aquí es donde el hombre deja de ver a Dios, donde ya no tiene acceso a esa hermosa compañía. De frente, el hombre toma la decisión. Yo quiero que note lo que causa el pecado. Por eso cuando usted dice, ay hermano, ore por fulano que es mi hijo. ¿Y qué pasa con su hijo, hermana? No quiere ir a la iglesia. Se está escondiendo de Dios. Porque está viviendo y está andando en pecado. El pecado nos aleja de Dios. Enseñanza importante. El pecado nos esconde de Dios. Ya usted no quiere hacer culto, ya usted no quiere ir a la iglesia, ya usted no quiere orar, ya usted no quiere no. Y se termina apartando de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Al darse cuenta que habían pecado, se escondieron. Pero entonces, quiero elogiar las maneras divinas. Porque esto es para elogiar. Dios aparece paseándose en el huerto. Génesis 3. Y no dice, sinvergüenza, irresponsable. ¿Qué hiciste con el árbol que te dije que no comieras? Ah, yo te vi. No. Es un caballero. Y quiero elogiar las maneras divinas. Ojalá nosotros fuéramos así. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Dios sabía dónde estaba. Dios lo estaba viendo. Dios vio toda la escena. Pero no intervino porque no puede. O sea, Dios es Dios, pero lo único que no puede hacer Dios es violar tu libertad. No lo puede hacer. Y entonces se acerca al hombre en su estado de pecado y le dice, ¿dónde estás? Para que el hombre note que no lo está despreciando. Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. Otra consecuencia del pecado. La gente que vive en pecado vive con miedo. Yo he conocido gente que le tiene miedo a todo.
Si los hijos salen, andan asustados porque tienen miedo que algo les vaya a pasar a los hijos. Si salen ellos, siempre viven colocándose cosas, viven con miedo, porque es consecuencia del pecado. Lo contrario es la paz, que solo Cristo puede dar. ¿Y por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Se lo está diciendo de una manera muy tierna, pero Adán lo que le está diciendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque pequé. Porque pequé, esa es la verdad. Y miren, elogio nuevamente las formas divinas. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Un caballero, mis hermanos. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios lo sabe, pero Dios quiere que el hombre se acerque a Él y quiere que el hombre permita que Dios lo pueda salvar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Dios ahora viene al rescate. Dios no viene, mis hermanos, con un rayo en la mano para tirarle el rayo en la cabeza, como cree mucha gente. Mucha gente no va a nuestra iglesia, a nuestros cultos, a nuestras actividades. No se acerca a Dios porque tiene miedo de Dios. Hermano, téngale miedo al diablo. Ese sí no tiene misericordia. Pero Dios es un caballero. Elogio las formas divinas. Y aquí Dios aparece en el rescate. Y voy a citar dos textos que para mí son el santo y seña del tema. Primer texto, Génesis 3:15. Y entonces Dios hace una junta. Coloca al hombre y a la mujer. Satanás por allá está asomado, escuchando. Y le dice al hombre: ok, escúchenme bien porque voy a profetizar esto, dice Dios. Es una profecía, es una promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Satanás. Tú y mi iglesia no van a tener amistad. Por más que los hiciste pecar, no voy a permitir que los controles y los domines. Yo voy a ayudarlos. Punto 1. Porque la mujer es un símbolo de la iglesia. Y ese ti no es la serpiente, es el diablo. Entre tu simiente, que son aquellos que tengan tus características, y la simiente suya, que son los que van a tener mis características, porque yo voy a lograr levantar un pueblo de las cenizas que tú has hecho. Yo los levantaré y los restauraré. Te lo garantizo, es una promesa. Esta te herirá la cabeza. Voy a enviar a alguien de parte de mi iglesia. Nacerá, crecerá, vivirá y vendrá de esa iglesia, de esa mujer. Y vendrá como hombre y te va a pisar la cabeza y te va a destruir. Y Satanás dijo: ahora sí estoy en un problema. Ahora sí me sentenció. Y yo me imagino a quién mandará. Hay que esperar porque no estamos claros. Esto fue un plan tremendo de salvación. Y tú le herirás en el calcañar. En el acto de él pisar la cabeza, tú creerás que lo has herido, pero realmente él te vencerá. Tremenda promesa. Dios aparece al rescate e inmediatamente entonces ocurre un fenómeno. Dios llama a Adán y Eva y les dice: miren, muchachos, ¿han escuchado lo que dije? Sí. ¿Vas a enviar a alguien? Sí. ¿Y de dónde va a venir? Va a nacer de tu mujer. De nosotros, sí. Y él va a lograr la victoria. Pero ustedes tienen que aceptarlo. Nosotros lo aceptamos, sí, pero tienen que demostrarlo físicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Busquen 2 corderos, tráiganlos para acá y ustedes los van a sacrificar, así como mi hijo va a pagar por los pecados. Y estos hombres, Adán y Eva, tuvieron que agarrar al animal en un lugar donde no había caído una hoja, en un lugar perfecto, en un lugar donde todo estaba en armonía, donde había vida, pero ya el viento comenzó a enfriarse, ya se sentía que la muerte entraba. Tuvieron que tomar el cuchillo, agarrar a esa criatura indefensa que Dios puso bajo su señorío y cortarles el cuello. Terrible. Como una expresión de fe en aquel que vendría de su descendencia a pisar la cabeza de la serpiente. Y entonces escribe Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De allí salieron las túnicas de esos 2 corderos
que apuntarían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente me dice, hermano Oliver, ¿por qué el Antiguo Testamento es tanto sacrificio? Génesis 3:21. Porque cada vez que se pecaba, Dios exigía al pecador, como una muestra de fe y arrepentimiento, el sacrificio de un cordero. Y quiero terminar con esta cita, Romanos 5:18. Así que, dice Pablo, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. ¿Por la qué? La transgresión. ¿Qué transgredió? La ley, los 10 mandamientos. Porque la transgresión de la ley es pecado y vino la condenación para todos nosotros. De la misma manera, por la justicia de uno, amén, Cristo Jesús nuestro Señor, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Así que el diablo se vengó, sí. Lamentablemente, la pareja real cayó en pecado y transmitió eso a su prole, a nosotros. Pero quiero decirles, mis hermanos, que hay esperanza en Cristo Jesús. Claro que la hay. Bendito sea su santo nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el diario vivir. Para nosotros, en la lucha tan dura que llevamos contra el pecado y el mal, podamos salir vencedores a través de la sangre de Cristo. Bendice a toda nuestra audiencia. Ayúdanos a entender las formas en que el diablo trabaja. Pero solo te pedimos, sobre todo, ayúdanos a entender tu gran amor y misericordia. Gracias por lo que hiciste para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición ha sido compartir con ustedes. Les espero sin falta este sábado a un poderoso tema sobre el mensaje del tercer ángel y la conexión que tiene con la creación y el conflicto de los siglos. No se lo vaya a perder, porque va a ser un tema sumamente interesante. Y nos despedimos como siempre lo decimos. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Cuídense. Un abrazo grande para ustedes. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fundamentos presenta La venganza de Lucifer. En línea con Oliver Coronado. Este jueves 22 de febrero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.